El salvaje oeste, gracias a las películas de Hollywood, es para nosotros una encarnación de romanticismo, una lucha constante y heroica por la supervivencia contra las tribus indígenas locales, valientes y abnegados vaqueros y hermosas damas ante las cuales incluso los criminales más endurecidos inclinaban la cabeza. Sin embargo, en realidad, las películas creadas por talentosos directores de cine a menudo están muy lejos de la realidad. De hecho, en lugar de romanticismo, el salvaje oeste era más bien un reflejo de la vida que hoy se consideraría absurda, con tradiciones y entretenimientos sucios y a veces horribles, crueldad y despiadadez. Escalpar al enemigo, lo que se podía ganar. Las tribus indígenas locales eran llamadas pieles rojas por el color de su piel. En consecuencia, desde hace mucho tiempo se formó el estereotipo de que fueron los indios quienes atacaron los asentamientos de colonos para robar, matar y tomar prisioneros. Y, por supuesto, la principal prueba de la valentía del guerrero indígena era el escalpo tomado del enemigo, a menudo incluso mientras éste aún estaba vivo. En realidad, los iniciadores de este proceso horripilante no fueron los pieles rojas, sino los propios colonos. Los indígenas estaban bastante avanzados culturalmente, en términos de limpieza e higiene, eran sorprendentemente superiores a los colonos de piel blanca. Además, las tribus indígenas no eran tan belicosas como las representaba el cine. Preferían vivir en paz y armonía y se dedicaban más al comercio que a la guerra. Como prueba, en ese momento, los matrimonios mixtos, como entre un vaquero y una mujer indígena o viceversa, no sorprendían a nadie. La misma tradición de escalpar al enemigo surgió después de que surgiera una capa de trabajadores, los llamados cazadores de cabezas. Para limpiar un cierto territorio de tribus locales, las autoridades locales a menudo comenzaban una política abierta de genocidio contra los indígenas y para no gastar las fuerzas del ejército, contrataban hombres, pagándoles alrededor de $25 por cada indio asesinado. En aquellos tiempos, era un buen dinero. Por lo tanto, no había escasez de voluntarios. Pero, ¿cómo convencer al cliente de que habías matado a una docena de indios? Necesitabas una prueba material. Esa prueba era el escalpo, quitado del muerto. Solo después de eso, con el tiempo, los propios indígenas adoptaron esta tradición y el escalpo de un blanco asesinado se convirtió en una ofrenda a los dioses locales. Esto se manifestaba especialmente cuando las tropas venían en ayuda de los colonos locales para suprimir la resistencia indígena. Entonces, cualquier hombre blanco podía sentirse relativamente protegido solo en un fuerte fortificado. De lo contrario, tenía que dormir con una pistola debajo de la almohada para no ser escalpado en sueños. Sin embargo, repitiendo, los iniciadores de esta horrible tradición fueron los propios blancos. Palomas sucias. Teniendo en cuenta que inicialmente solo los hombres partían hacia América en busca de fortuna, en el siglo XIX en las colonias hubo una terrible escasez de mujeres. Por ejemplo, en 1850, en California, los hombres constituían casi el 93% de toda la población. Sin embargo, sorprendentemente, los derechos de las mujeres decentes que vivían en matrimonio oficial eran francamente nulos. Por ejemplo, una mujer no tenía derecho a poseer ninguna propiedad. Pero las damas de compañía tenían tantos derechos y libertades que ni siquiera las mujeres de la primera mitad del siglo XX podían soñar. Y esto se explicaba precisamente por el increíble déficit del sexo justo en la colonia de los colonos. Hay que decir que las chicas ganaban bastante dinero. Para comparación, a mediados del siglo XIX, un trabajador común ganaba alrededor de $100 al mes, un empleado bancario alrededor de 125,
mientras que las mujeres de la vida fácil ganaban desde $300 en adelante. Con tales ingresos, las mujeres de la vida fácil lograron obtener realmente derechos y libertades sin precedentes. Por ejemplo, se emitieron 20 préstamos bancarios con garantía de bienes raíces, y todos los 20 fueron otorgados no por hombres, sino por mujeres, y los llamaron apropiadamente palomas sucias, damas pintadas, mujeres de la noche y otras palabras igualmente románticas. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas mujeres y chicas, incluso solo para obtener derechos y libertades de buena voluntad, se convirtieran en damas de compañía. El auge de esta profesión ocurrió a principios y mediados del siglo XIX. Más tarde, cuando aumentó el número de mujeres, el estatus de las palomas sucias cayó abruptamente. Trabajaban en establecimientos especiales o a través de intermediarios, y su vida era bastante corta. Si una chica no moría a manos del cliente o de enfermedades como la tuberculosis, de todos modos, después de perder su atractivo, su dueño la arrojaba a la calle, donde moría desgraciada. Crímenes y castigos. El nivel de criminalidad en el salvaje oeste era simplemente increíble. Por ejemplo, en California moría una de cada 72 personas. Y el estado más seguro, Oregón, podía presumir de que solo uno de cada 208 residentes era asesinado. Por lo tanto, no es sorprendente que los propios granjeros o vaqueros, simplemente los lugareños, sin esperar la ayuda de la ley, que prácticamente no existía, aseguraran su seguridad por sus propios medios. En los asentamientos, pueblos y fuertes, se formaban o bien llamados grupos de milicianos, o los lugareños se unían periódicamente para castigar a los criminales. Al mismo tiempo, el mito de que los bandidos capturados supuestamente eran llevados a las grandes ciudades para ser juzgados era simplemente eso, un mito. Nadie pensaba en hacer ceremonias con los criminales, y por lo general eran castigados en el lugar. La misericordia y mucho menos la moralidad rara vez se aplicaban a los criminales capturados. En el mejor de los casos, a un bandido lo colgaban en presencia de todo el pueblo, y en el peor, era sometido a castigos lo suficientemente brutales. Cuanto más crímenes cometía un bandido, menos probabilidades tenía de recibir una muerte rápida. Ha llegado a nosotros un caso en el que el cuerpo de un asesino capturado se convirtió en souvenirs. Al principio, los lugareños ahorcaron al bandido, luego le arrancaron la piel, que cortaron en trozos, creando una colección limitada de souvenirs lo suficientemente horribles. Y este criminal aún tuvo suerte. Paradójicamente, a los bandidos les convenía mucho más caer en manos de las autoridades oficiales, que simplemente los ahorcaban después de un juicio justo y humano. Si un criminal caía en manos de los lugareños, nadie podía adivinar su destino. Dado que los colonos venían de diferentes países, cada uno conservaba en su memoria una tradición de tortura que se usaba en su país. Por lo tanto, al asesino lo podían empalar si había un árbol, lapidar, quemar o desmembrar. Pero incluso ser encarcelado en una prisión oficial a menudo no podía garantizarle a un criminal una muerte suave y humana. En repetidas ocasiones, los lugareños, decidiendo que esperar un juicio y una sentencia tomaba demasiado tiempo, atacaban las cárceles, sacaban al criminal y administraban justicia por sí mismos, sin hacer caso de la ley ni de nada en absoluto. El castigo más humano, si no había suficientes pruebas de culpabilidad, era el destierro del acusado de la ciudad. El destino posterior de esa persona, a menudo inocente, podía ser desfavorable. Si no lograba llegar a la próxima isla de civilización, podía morir de hambre, a manos de bandidos, convertirse en presa de bestias salvajes o de algún grupo beligerante de indígenas. Corrupción y extorsión. Muchos agentes del orden, sheriffs,
que recibían un salario oficial insignificante, aceptaban sobornos por cualquier servicio e incluso a veces cometían crímenes ellos mismos. Se conoce un caso en el que el sheriff Henry Newton Brown recibió la orden de atrapar a una banda de asaltantes. Sin embargo, en lugar de eso, junto con sus cómplices, el sheriff asaltó un banco. Además, los sheriffs se convirtieron en los pioneros del chantaje, ofreciendo supuesta protección a salones, hoteles y otros establecimientos a cambio de una gran recompensa. Por lo tanto, en la vida real, el sheriff era la última instancia a la que podían acudir los lugareños en busca de protección. En su mayor parte, ellos mismos resolvían los problemas con la delincuencia o se dirigían a las agencias de detectives del famoso Pinkerton. Duelos nobles. Los famosos duelos de vaqueros eran también no más que un mito. En realidad, la mayoría de los duelos eran el resultado de peleas borrachas en los salones. Y durante los duelos no había nobleza en absoluto. Una de las partes podía disparar primero en cualquier momento según su deseo o simplemente disparar por la espalda. Amigos también podían unirse al duelo, y entonces comenzaba un caos abierto que en realidad se parecía más a una pequeña guerra. Intolerancia. Se consideraba ciudadanos de segunda clase a aquellos que predicaban una religión diferente a la predominante en el pueblo. Por ejemplo, un católico o un judío en un pueblo protestante estaba en un nivel más bajo, por lo que la probabilidad de morir era muy alta.